Habla su hermana y amiga Luz Padilla, desde Turbaco, Colombia. Agradecida con el Padre por esta oportunidad que me da de traer su palabra una vez más, de verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que contamos con un Padre, con un hermano que nos usan para su honra y para su gloria. Seguimos con este tema de la cruz, un tema muy importante, sobre todo para estos tiempos, ¿verdad? Es recordar ese pacto, lo que se hizo por cada uno de nosotros, el precio que se pagó para que hoy en día nosotros estemos conectados en esta plataforma, para que hoy en día nos podamos amar desde aquí, nos podamos enseñar los unos a los otros, para que hoy en día podamos disfrutar el estar juntos, ¿verdad? Para que hoy en día nosotros podamos cumplir con lo que dice la palabra, ese Dios de amor y de misericordia que permitió que su Hijo se colgara en ese madero por cada uno de nosotros. La verdad que somos afortunados, familia, al contar con todos estos grandes beneficios que tenemos por la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Continuamos, ¿verdad? Dice, Cristo murió en nuestro lugar. Sé que es un tema que la mayoría lo sabemos, un tema que es bastante conocido, pero que nunca debemos olvidar. Yo amo las iglesias que tienen al frente una cruz, que tienen como recordatorio esa cruz, porque en cuanto nosotros llegamos al templo, nos sentamos, ¿verdad? En la congregación, como se dice, y empezamos a analizar esa cruz. Inmediatamente recordamos, ¿verdad?, el precio que se pagó y lo afortunado que somos. Hoy en día estamos en esta plataforma llamada MIPIS, gracias a que Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, gracias a que nosotros escuchamos ese llamado, ¿verdad? Cuando Él tocó la puerta en nuestro corazón y nosotros la abrimos con todo ese amor, con toda esa disposición, por eso estamos aquí, porque si no hubiese sido así, ninguno de nosotros estuviese aquí, no estuviésemos conectados en este momento, ni estuviésemos disfrutando de todo lo que el Señor nos enseña a diario. De verdad que familia es un privilegio conocer de la cruz, conocer de Jesús, recordar cada día lo que se hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, Cristo murió en nuestro lugar. Una de las evidencias más grandes del juicio de Dios contra nuestra injusticia es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Desde Adán hasta el presente, todos los hombres están enfrentados con la terrible, innegable realidad que morirán. Las escrituras nos enseñan que la muerte no es una parte original de la creación, sino es el juicio sobrenatural de Dios hacia los hombres por causa de su pecado. Para salvarnos del poder de la muerte fue necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. Por eso es que a nosotros nos duele mucho cuando un ser querido parte, ¿verdad? Cuando nos enteramos que alguien murió, porque es que eso no formaba parte de nuestras vidas, eso vino por el pecado de Adán y Eva, y para eso tuvo que morir Cristo, ¿verdad? Para salvarnos de esa condenación. Hoy en día nosotros cuando partimos de aquí dormimos, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna donde vamos a estar disfrutando de todo lo bello y hermoso que el Padre nos ha prometido, disfrutando de nuestro hermano mayor, de nuestro papá, de todas esas personas que están allá, ¿verdad? Que han partido esperando a nosotros. Entonces, qué hermoso es entender que tenemos ese privilegio, ¿verdad? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Ahora nuestro espíritu, cuando nosotros partimos, se encuentra con papá. Esta carne se queda aquí, esta carne se pudre, pero nuestro espíritu se va con él. Y es lo importante, ¿verdad? Tenemos esa certeza, tenemos esa esperanza, esa convicción, porque si no estuviésemos convencidos de eso, usted y yo no estuviéramos aquí, usted y yo no predicáramos la palabra, usted y yo no oráramos por los enfermos. Sé que así como nos pasa a cada uno de nosotros, bueno, por lo menos cuando yo veo esa lista de los 911 con tantas personas, Dios mío, pidiendo sanidad, tantas enfermedades, tantas situaciones que se están viviendo. Y digo, ay Jesús, y pensar que tú pagaste el precio para que nosotros fuésemos libres de eso, ¿verdad? Dice que la sanidad es nuestra herencia, es un legado que Jesús nos regaló. Para eso dejó que su carne fuese molida, para que nosotros hoy en día podamos disfrutar de una perfecta sanidad.
Por eso, aunque en este momento estemos pasando por cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier aflicción, tenemos que mirar esa cruz, ¿verdad? Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que mirar ese cuerpo ensangrentado, tenemos que mirar, ¿verdad? Ese costado traspasado, tenemos que mirar todo lo que Él padeció para que hoy en día nosotros, aunque en esta tierra estemos padeciendo, estemos gozosos. Aunque suene lógico, ¿verdad? Aunque suene como que, ¿cómo vamos a estar gozosos en medio de una enfermedad, en medio de un proceso? Jesús lo estuvo, porque de verdad que con todo lo que Él padeció, su gozo nunca se apagó. Y nosotros aún no hemos padecido ni el 10% de lo que padeció Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, en Él nunca se apagó el gozo. Y a eso nos llama Él, ¿verdad? Que nosotros vivamos gozosos en medio de las dificultades. Él dijo, mientras estén en esta tierra, en este mundo, van a tener aflicción de espíritu, pero confíen en mí. Él venció, por eso se colocó en ese madero. Por eso la cruz debe ser nuestro recordatorio del sufrimiento más grande que un ser humano pudo padecer en esta tierra de los vivientes, para que nosotros no pasáramos por eso. Cuando nosotros entendemos de que era necesario que Él muriera, un justo muriera para que nosotros fuésemos liberados, ¿verdad? De esa condenación. Por eso hoy en día nosotros nos presentamos ante el Padre como justos, porque esa justicia nos la devolvió Cristo. Hoy en día nosotros podemos ir confiados al trono de la gracia, nosotros podemos ir sabiendo que hay un Padre que nos espera, que aunque le fallemos, aunque nosotros cometamos errores, Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos, ¿verdad? Solamente tenemos que reconocer que le hemos fallado, como Él lo dice en 1 Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos los pecados que cometemos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que aquel justo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para que el Padre nos vea como lo que somos hoy día, gracias a Jesús justo por ese sacrificio, perdón, que se pagó. Entonces, entender la cruz, entender que se pagó un precio una vez y para siempre, entender que Jesús me rescató de la tiniebla, que me arrancó de ese pozo de la desesperación, que Él se colocó en ese madero como un maldito para que hoy en día yo sea bendición, para que hoy en día yo pueda llevar ese mensaje con confianza, ¿verdad? Convencida de que se pagó por cada uno de nosotros, por la humanidad, toda la humanidad. Jesús dijo que no entregó el ministerio de la reconciliación. Él pagó por toda la humanidad para que hoy en día nosotros nos podamos acercar con confianza al Padre y saber que nada nos condena, porque lo que nos condenaba era el pecado y Jesús pagó por ese pecado. Que el pecado ahorita nos resta, ¿verdad? Para estar en santidad es otra cosa, pero no nos condena. Si es necesario que nosotros vivamos en santidad, porque la santidad no la dio Jesús, la justicia no la dio Jesús, la libertad no la dio Jesús. Todo lo que tenemos se lo debemos a Jesús. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Entonces, la resurrección. Para ver una resurrección tuvo que haber una muerte, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la resurrección. Dice, es el testimonio de la Escritura que Cristo no solamente murió por los pecadores de su pueblo, sino que también resucitó de entre los muertos al tercer día. La resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el Evangelio es un mito y nuestra fe es inútil. 1 Corintios 14, perdón, 15:14. Si la resurrección de Cristo es un hecho histórico, entonces es la gran evidencia y validación de todo lo que él declaraba ser y cumplir a favor de nosotros. Nosotros tenemos que estar muy claros, familia, de que Jesús resucitó porque en él no hubo pecado, porque él era el único justo escogido para morir por los injustos, por nosotros. Él era el único que podía pagar ese precio, el único que nos vio con tanto amor, con tanta misericordia, y fue capaz de decir, Padre, yo voy por ellos. Ninguno de ellos se puede colocar en ese madero, porque todos están separados de ti por el pecado. Yo que soy justo, papá, yo soy el único que puedo pagar ese precio. Por lo tanto, como yo los amo tanto, yo doy mi vida por ellos, me entrego por ellos. Familia, el hecho de que tú y yo hoy podamos disfrutar de los abrazos de nuestro Padre, de la presencia del Espíritu, podamos disfrutar de esta palabra, podamos disfrutar de que somos una gran familia de la fe, porque Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Estemos donde estemos, así estemos de acuerdo o no,
con lo que digamos, con lo que hacemos. Formamos parte del cuerpo y nadie puede decir lo contrario. Usted y yo formamos parte de ese cuerpo. Por eso Dios dice que tenemos que amarnos. Jesús dijo, demostrarán que son mis discípulos si se aman. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó tanto y nos convirtió en discípulos al entregar su cuerpo en la cruz. Si Él no hubiese pagado ese precio, hoy en día, ¿cómo nosotros nos íbamos a llamar discípulos de Cristo? Es nuestra obligación amarnos, soportarnos. Así haya diferencia. Así no estemos de acuerdo con algunas cosas que diga el hermano que haga. Así el hermano se convierta como una piña bajo el brazo, una piedra en el zapato. Pero es mi hermano porque por él se pagó un precio. La misma sangre que se derramó por mí, se derramó por aquel que a veces no soporto, que a veces no tolero. Cristo nos soportó en amor. Y por eso él dice que el vínculo perfecto es el amor. Y el amor fue el que lo llevó a él a morir en la cruz. Si no hubiese habido tanto amor en Cristo, él no se coloca en ese madero por cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros nos merecíamos esa muerte. De verdad que no, ninguno. Sin embargo, nos amó tanto que se entregó. Todo lo hizo por amor. La resurrección es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 2, 18 al 19 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Entonces, Cristo resucitó para que hoy en día nosotros tengamos la plena certeza de que Él está vivo y que resucitó por nosotros. La muerte no lo pudo detener, por eso ya la muerte no nos pertenece. Nosotros dormimos y partimos con nuestro Padre, pero ya la muerte no tiene arte ni parte en nosotros, porque Jesús la venció. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó la muerte de Cristo como paga por nuestro pecado. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Está claro, ¿verdad? Y de eso debemos estar convencidos. La resurrección es la evidencia de la futura resurrección del creyente. 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Por eso, aunque durmamos familia, a nosotros nos duele cuando parte un ser querido, porque la muerte no forma parte, ¿verdad?, de nuestra vida. En ningún momento formó parte. Vino a través del pecado, pero a Jesús nos libertó de ella. Por eso cuando parte un ser querido, viene el duelo. Por mucho que seamos cristianos, por mucho que querramos aparentar familia, duele cuando parte un ser querido. Muchas veces en el momento nosotros nos sentimos porque estamos, si estamos al frente, ¿verdad?, de las diligencias, todo, o simplemente en el momento como que nos llega de repente y no entendemos, o simplemente en el momento, no sé, nuestra mente se queda como que, y no viene el dolor, no viene el sufrimiento. Cuando mataron a mi hermano después de un mes, fue que yo entendí que le había partido, fue que yo lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré hasta que me cansé. Pero durante los días, ¿no?, que se hizo la misa, porque claro, mi papá en ese entonces era católico, mucho de la familia, y yo por respeto fui con ellos. Yo estaba en la iglesia y de verdad que era algo que la gente me veía como que indolente en el cementerio y todo. Fui la que di la palabra en el entierro, fui la que estuve ahí presente y tranquila, pero después de un mes fue que me desplomé, como que fue que mi alma percibió que ya no estaba. Entonces duele, el que diga que no, no le duele, óyeme, gloria a Dios, ¿no? Hay que respetarle su decisión también. Dice, la resurrección es la evidencia de que el mundo tiene un Señor y juez. Hechos 2:36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo, familia. En Él estamos completos. Cristo lo pagó todo por cada uno de nosotros. Y si algo debemos tener claro, familia, para el tiempo que nos espera, es esta verdad. Por lo menos nosotros tenemos la esperanza de que vamos a partir con Cristo, ¿verdad? Pero aquellos que aún no han aceptado ese regalo, aquellos que les va a tocar ser pasados por una guillotina,
aquellos que se van a tener que enfrentar, ¿verdad? Cuando venga el sello de la bestia, aquellos que no han querido abrir su corazón porque dicen que todavía les falta tiempo para disfrutar de su vida. A mí me han dicho mucho, no, déjame otro ratico aquí en el mundo, todavía mi tiempo no ha llegado. Ay, no, eso son demasiadas reglas. Yo no quiero estar como esos religiosos, yo no quiero ser como esos fanáticos, porque lamentablemente no se ha disfrutado ni se ha vivido el evangelio como lo vivió Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Muchos han hecho del evangelio un mundo de normas, de ley. Muchos viven en el legalismo y no la libertad que nos dio Cristo. Entonces, por ese legalismo que muchos están viviendo, han hecho que la gente se separe. Otros viven con el fanatismo. Otros simplemente se encargan de hacer show, unas cosas tan terribles que se viven que muchos me han dicho, yo, para ir pues esa gente que es loca, que brincan, que corren, que pegan gritos, que se desmayan, que los empujan, están orando y le dan por la frente para que caigan. O sea, todo lo que se dice. Pero oye, Cristo es el centro y a ese le faltamos el respeto con todas esas cosas, con todas las normas humanas que hemos establecido nosotros cuando la Biblia dice que maldito aquel que le quite y el que le ponga también. Filipenses 2 9 al 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Él fue saltado por encima de toda familia, por encima de los gobiernos, por encima del principado, por encima de la hueste celestial, por encima de todo. Por eso nuestra reverencia absoluta, nuestra, nuestro respeto absoluto, nuestra dependencia tiene que ser de Cristo, porque Él fue colocado por encima de todo lo que existe. Hechos 17:31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, es decir, dando prueba a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios le demostró a todo el mundo que Jesús era su hijo, que no había pecado y que él era el único facultado para libertarnos. Él era el único que estaba capacitado, preparado para rescatarnos de ese pecado que nos condenaba y nos mantenía separados de nuestro Padre. Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando yo honro a Jesús, honro al Padre y alegro el corazón de mi papá. Por eso nosotros tenemos que estar siempre prestos y dispuestos para honrarle, ¿verdad? Para agradecerle, para hacer lo que el Padre nos ha mandado que hagamos. Es el deseo de nuestro Padre, ¿verdad? De que nosotros honremos a nuestro hermano mayor. Romanos 2:26. En la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Ahora el perdón está disponible a todos por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Romanos 5:1 y 8:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, por donde lo miremos, Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando yo honro a Jesús, estoy honrando a mi Padre. Cuando yo le creo a Jesús, cuando me aferro a Jesús, cuando yo hago lo que hizo Jesús, cuando yo hago lo posible por imitar a Jesús, estoy honrando y agradando a papá. Pero cuando hago lo contrario, cuando simplemente salto, ¿verdad? Las normas, cuando me voy directamente al Padre y ignoro que Jesús, que está a su diestra, que fue el que pagó el precio por ti y por mí, a Él es que yo debo darle toda la honra y toda la gloria, porque Él ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que me rescató de las tinieblas, aquel que me dio la autoridad, la seguridad y la identidad de hijo, para que hoy en día yo tenga, ¿verdad? Esa, ese privilegio de ir a donde están aquellos condenados, a donde están aquellos que aún estando en el Evangelio se sienten incapaces, a donde están aquellos que no son capaces, ¿verdad?, de acercarse a su Padre. Hay unos que ni siquiera se atreven a orar, ni se atreven a levantar la voz. Hay unos que están en la iglesia y se sienten poca cosa, se sienten inferiores, van y calientan sí, no se atreven ni siquiera a responder una pregunta, porque se sienten inútiles.
no valiosos, cuando Jesús nos dio el valor que nada nos puede dar. Ciertamente, el ministerio principal de nuestras vidas es la familia, pero aún Él no está por encima de Cristo. Nuestra familia no puede estar por encima, ni mi honra mayor es para Jesús. Porque si mi familia es valiosa para mí, es cierto, pero si mi familia no es salva, ¿de qué me sirve? Entonces, el regalo más grande que yo le puedo dar a mi familia, a cualquier amigo, es la salvación. Hablarle de Jesús, acercarlo a Jesús, porque yo puedo tener una familia muy numerosa, muy adinerada, muy afortunada en lo terrenal porque tiene muchas posesiones, pero si no tiene a Cristo es como si no existiera. Porque cuando parta de este mundo, ya sabemos para dónde va. Entonces, lo más importante, familia, aunque usted no tenga que comer, aunque no tenga donde dormir, aunque no tenga que colocarse en el de calzado, aunque usted esté pasando necesidad, aunque usted lo estén viendo como la escoria más grande, aunque se estén burlando, aunque lo estén rechazando, aunque estén hablando mal de usted, siéntase afortunado y gozoso, porque aquel que no tenía nada de qué avergonzarse, aquel que no falló, de él se habló, a él lo juzgaron, de él se burlaron. ¿Qué nos dijeron de Jesús? Y sin embargo, él nunca tomó en cuenta esas palabras, siempre tuvo misericordia, él siempre perdonó, él siempre amó, él siempre estuvo presente y tuvo presente en su mente de que él nos amaba y con amor nos justificó y nos libertó, ¿verdad?, de esa condenación eterna. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo nos salva y gracias a eso, familia, hoy nosotros tenemos la identidad, la autoridad para hablar con toda certeza que solo en Jesús hay salvación. Nadie más está facultado para salvarnos, ya sea de la condenación eterna, ya sea del orgullo, de la ira, del miedo, del temor, de la mentira, del engaño, ¿verdad? De lo que aún sigamos repitiendo. El único que nos puede salvar de eso es Cristo. Por eso todas nuestras debilidades tenemos que presentárselas a Él, porque Él estuvo en esta tierra, Él fue hombre, Él sabe de lo que padecemos y Él tiene misericordia porque Él sabe lo que se sufre, Él sabe lo que duele. Por eso en todo lo que nosotros estemos padeciendo, hablar con nuestro hermano mayor, en estas cosas, cuando yo voy a orar, cuando yo voy a hacer esas oraciones donde estoy afligida, tengo que dirigirme directamente a mi hermano mayor. ¿Por qué? Porque él lo padeció. ¿Sabes qué, hermano? Me siento así. Hermano, yo sé que tú pasaste por esto, yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me das la fuerza, porque la palabra dice que él es el que nos fortalece. Hermano, mira, me siento así, me siento... Por eso cuando nosotros en esta tierra, ¿verdad?, tenemos un hermano mayor que le tenemos confianza, nosotros vamos a él, ¿verdad? Mira, hermanito, me siento así, me siento más cuando sabemos que nuestro hermano nos puede dar la mano, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más este hermano mayor espiritual, que es el que nos da la fortaleza, que es el que nos guía, que es el que nos corrige, que es el que nos enseña, ¿verdad? Es el que vino a dar ejemplo para que nosotros tengamos donde apoyarnos. Mira, hermanito, hoy en día ni siquiera quiero orar. Mira, hermanito, me siento tan afligido. Tú lo entiendes porque tú padeciste, cuando tú estás en ese manino, me imagino ese dolor tan profundo, lo que yo estoy viviendo no se compara ni un 1% de lo que tú padeciste ahí, pero sin embargo, siento que no tengo más fuerza, se me apagó el gozo, mengué en la fe, no quiero continuar y Él nos va a comprender. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nuestro hermano mayor, nuestro amigo fiel, el único, familia, de verdad, enamorarse de Jesús, dejar que Jesús cautive nuestros corazones con ese amor tan grande, no tiene precio, hermano. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, cuando nosotros se nos revela Jesús, cuando nosotros se nos revela esa cruz, se nos revela ese sacrificio, ese precio que se pagó, mire, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, nada me va a mover, porque voy a estar cimentada en esa roca, ¿verdad? Que es nuestro hermano que pagó ese precio, que nos dice, ¿sabes qué, Luz? Yo pude, tú vas a poder, ¿sabes qué? Adriana, tú puedes porque tú estás cimentada en Cristo, porque Él es el que te fortalece, Él fue el que te levantó, Él fue el que te llamó, Él fue el que te rescató, no estás sola. Cuentas con un hermano que está contigo las 24 horas del día. Puedes hablar con él con confianza porque él no te va a rechazar, porque él te escucha, él entiende tu quebranto, él entiende lo que estás padeciendo, él entiende por qué muchas veces sientes que no sabes ni qué hacer, ni a dónde ir, porque a veces te sientes entre la espada y la pared, por qué muchas veces no sabes qué decisión tomar. Él lo entiende,
Y él también te dice, Silvia, por más dudas que vengan a ti, por más confusión que venga a ti, por mucho que quieras hacer, confía en mí, déjame orar a mí. Yo conozco la humanidad, yo pagué el precio por ella. Lo que no puedo hacer yo, menos lo vas a poder hacer tú. Porque yo soy el que tengo el poder y la autoridad. Porque yo vencí la muerte. Yo vencí todo lo que los condenaba a ustedes para que hoy en día ustedes puedan ser libres. Lisbeth Sabino, todo lo que le has pedido el Padre, todo lo que has clamado el Padre, porque muchas veces no sabes cómo acercarte a tu hermano mayor, al hijo que pagó el precio. Clama a tu hermano, conoce más a profundidad a tu hermano, escucha lo que tu hermano te está diciendo, abre tu corazón porque Jesús te habla cada noche. Jesús ha querido tener esa intimidad contigo tan profunda porque ve que tienes un corazón sensible, un corazón que le ama, un corazón que le obedece, pero un corazón que necesita conocer más de ese hermano mayor que pagó el precio por ti. Raquel, tu hermano mayor que te conoce, que pagó ese precio. Él sabe por lo que has pasado. Él sabe lo que padeces. Él sabe que cuando has vivido injusticia, tú has clamado y le has dicho, ¿sabes qué? Como yo sé que tú eres el justo, como yo sé que tú has pagado el precio, como yo sé que tú lo hiciste todo para que yo ame la humanidad, Jesús, por obedecerte a ti, yo lo voy a hacer. Milagro, aquel que pagó el precio por ti, aquel que te rescató, aquel que llegó a tu vida cuando no sabías qué hacer, aquel que te fue enamorando poco a poco a través de sus enseñanzas, aquel que abrió tu corazón, aquel que te hizo entender que todo lo que estaba a tu alrededor, en tu entorno, era nada comparado con lo que él te estaba entregando. Siempre te dice, ven a mí, que yo tengo lo que tú necesitas. Damaris, tú que conoces a ese hermano mayor, tú que has estado allí siempre cuando has estado en la tormenta y le has dicho, Jesús, yo sé que tú padeciste cosas peores de las que yo estoy padeciendo, por lo tanto yo me fortalezco en ti, porque sé que en ti puedo confiar, porque sé que tú no me avergüenzas, porque sé que tú no me has abandonado, porque sé que tú eres el que me fortalece y me das la mano para que me levante cada día y pueda continuar en esta tierra de los vivientes, aun cuando no entiendo lo que está pasando. Lucy, tu padre te ama, pero tu hermano se entregó en la cruz por ti, conócele. Conoce a Jesús, acércate confiada, habla con tu hermano mayor porque él te escucha, él te entiende, él sabe de qué padeces. Nadie más que él para enseñarte a obedecer al Padre, para guiarte en esta tierra de los vivientes. Solamente aférrate, aférrate a él, vive lo que te está entregando, lo que te entregó en la cruz. Alejandra Cifuente, creo que es la que está aquí en este contacto. Jesús lo hizo todo. Jesús es el dueño de la barca, donde Mipi está allí. Siempre me acuerdo de ese sueño que tuve, donde ese niño de 3 años se iba al precipicio y apareció Jesús en la barca y lo sostuvo. Y yo iba corriendo detrás del niño y me iba a lanzar y él me hizo con la mano detente, Luz, porque yo estoy en la barca, yo soy el dueño. Por lo tanto, si tú te lanzas, lo vas a hundir. Yo bajé corriendo, él me hizo seña que bajara y lo esperara al final, donde ya no había peligro. Yo corrí y al llegar al final, recibí al niño, Jesús sonriendo, dijo, solo yo lo puedo sostener. Y cuando necesite el apoyo de cada una de ustedes, yo se lo voy a hacer saber. Jesús es el dueño de Mipis. Él es el dueño de la barca, por eso Mipis creció, ha crecido y sigue creciendo y florecerá y se reverdecerá cada día, porque aquel que pagó el precio por Mipis, aquel que lo dio todo, aquel que nos conoce más que nadie, aquel que nos fortalece, aquel que nos levanta, aquel que nos da la sabiduría, aquel que pagó el precio, es el dueño y él lo sostiene. Él está al control, él está al frente. Gracias te doy, Señor. Gracias le doy a Dios por este día lunes, en el cual, bendito Dios, tú estableciste y dejaste a Heli Gil al frente. Heli, el Señor Jesús te ha estado apoyando, Él te ha estado dando la sabiduría, porque cuando pensaste que no lo podías hacer, aún con miedo, con temor, aún muchas veces cansada sin quererlo hacer, has pagado el precio, has estado ahí al frente y Jesús ha visto y por eso has estado aquí. No porque la pastora Alejandra te ha dejado, sino porque Jesús ha visto la diligencia y ha visto que muchas veces sin querer
tú lo has hecho. Y le doy gracias a Jesús por mi persona, porque cuando me hicieron la invitación a MIPI, lo primero que dije, yo estoy muy ocupada, yo no puedo entrar ahí. Solimar, lo siento. Me invitó varias veces y le dije, lo siento, ese día entré para apoyarla y era la invitación de Jesús. Unos meses antes en la iglesia, unos misioneros llegaron y me dijeron, va a ser reconocido internacionalmente a través de la intercesión. Y yo dije, ¿cómo será eso? Imagínate tú, si yo de aquí de Colombia ni siquiera pasaporte tengo, ¿para dónde voy a ir? Y era a través de MIPIS. Dios tiene sus planes. Nuestro hermano mayor le ayuda a cumplirlo y por eso cada uno de nosotros estamos aquí. Por eso cada uno de nosotros le servimos con gozo y con alegría. Por eso cada uno de nosotros debemos amarnos, respetarnos, soportarnos, valorarnos como lo hizo nuestro hermano mayor, aquel que pagó el precio para que hoy en día estemos aquí, aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Tania, Dios te ama y tu hermano mayor también. Aférrate a ese pacto. Ya no sigas sufriendo por el que se fue, ni sigas clamando por el que vendrá, porque tú tienes aquel que lo dio todo por ti, aquel que te espera cada día, aquel que te conoce, que te escucha, que te bendice, aquel que te ha guardado, aquel que responde a tus oraciones angustiadas, porque muchas veces vas a la presencia y es tanta tu angustia que Él, como te conoce, porque Él estuvo aquí en esta tierra y Él sabe lo que se sufre, sabe lo que se vive, Él te dice, ¿sabes qué? Confía en mí, yo te escucho, yo te entiendo, yo te fortalezco, yo te levanto, yo te preparo, yo sé quién eres, porque yo ayudé a papá a formarte en el vientre de tu madre. Así que no te desesperes ni te angusties, confía en mí, descansa en mí, espera en mí, porque lo que has pedido vendrá en el tiempo de papá. Padre, yo te doy honra y te doy gloria en este tiempo, bendito Señor. Gracias por esta palabra, gracias por amarnos, por bendecirnos, gracias Señor, porque en ti podemos confiar, tenemos la certeza, la confianza, bendito Dios. Estamos totalmente convencidos de que somos hijos, de que ya no somos bastardos porque se pagó un precio, ese precio que nadie podía pagar. Lo pagaste tú, hermano mayor, y por eso hoy nos gozamos. Por eso hoy nuestro corazón salta de alegría y por eso hoy, bendito Padre Celestial, te damos honra y gloria por nuestro hermano mayor que pagó ese precio en la cruz por cada uno de nosotros, que resucitó para que hoy en día podamos acercarnos a ti confiados, Padre. Podemos ir a tu presencia sabiendo que tú nos ves a través de nuestro hermano mayor. En cuanto clamamos, Padre, y te nombramos a nuestro hermano mayor, a Jesús, en cuanto clamamos por Jesús, tú respondes, tú te acercas, tú miras, tú escuchas, porque el justo murió por los injustos. Aquel que lo dejó todo, murió como un maldito para rescatarnos y para que hoy en día nosotros seamos bendición. Familia, donde estemos, nunca podemos olvidar de que somos bendecidos para bendecir. Somos la bendición de Dios en esta tierra. Somos los representantes de Él a través de Jesús en esta tierra. Somos los portadores de vida porque Jesús está en nosotros. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y a través de Él muchos van a recibir este regalo. A través de Él que está en nosotros. Amén. Bendiciones. Le habló su hermana y amiga Luz Padilla desde Turbaco, Colombia.